Porque adoramos a quien reconocemos como Dios. Dios es centro de adoración. Y cuando tú y yo le adoramos es porque reconocemos que Él es Dios. Y si reconocemos que Él es Dios, entonces comprendemos que Él todo lo puede. Comprendemos que Él puede hacer un milagro. Comprendemos que Él puede cambiar circunstancias. Comprendemos que Él puede cumplir deseos de nuestro corazón. Comprendemos que Él puede restaurar vidas. Comprendemos que Él puede sanar enfermos. Comprendemos que Él puede seguir haciendo cosas extraordinarias en este tiempo. ¿Alguien dice amén? Por eso le adoramos, porque sabemos que Él es Dios. Por eso le adoramos. Si no creyéramos que Él es Dios, no habría razón para adorarle. No habría razón para expresarle nuestra gratitud. Pero como se nos ha revelado que el Dios eterno es vivo y está vivo y es real, nosotros nos acercamos confiadamente a Él a través de Cristo Jesús. Alguien dele un aplauso al Señor. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Les bendecimos en el nombre del Señor. Bienvenidos a esta transmisión de Pan de Vida y vámonos a la palabra del Señor. Hemos estado hablando del despertar y estamos en el punto del despertar de la fe. Vimos que debe haber un despertar de conciencia para que nos lleve a examinar dónde estamos parados, que nos lleve a darnos cuenta de que la suma de nuestras decisiones nos han llevado a un punto. Y ese despertar de conciencia nos va a llevar a un despertar espiritual, porque comprenderemos que solamente en Dios nuestras circunstancias pueden cambiar. Solamente en Dios podemos salir de ese pozo. Solamente en Dios se pueden abrir esas puertas. ¿Alguien dice amén? Ese despertar espiritual nos va a llevar a congregarnos, a leer la palabra, a orar, a reflexionar en nuestra vida espiritual. Y tarde o temprano, quien busca a Dios con todo su corazón tendrá un despertar de propósito. Comprenderá para qué está en esta tierra. Comprenderá por qué Dios tuvo el cuidado de crearlo, darle forma y ponerle dones en sus manos, ponerle sueños en su corazón, porque esos sueños están ligados al propósito de Dios para nuestra vida. Comprenderemos que no nacimos por voluntad humana, sino que nacimos por voluntad divina. ¿Alguien dice amén? Y cuando descubres propósito, tiene que haber un despertar en la fe. Porque cuando Dios te revela tu propósito, tú dices, wow, eso quiere Dios para mí, esto tiene Dios preparado para mí, pero si yo he cometido muchos errores, pero si yo blasfemé en el pasado, pero si yo traicioné a mi familia, hice una serie de cosas que no son agradables delante de Dios, pues déjame decirte que Dios no solamente te perdona, sino que Él también cumple un propósito en tu vida y Él te da la capacidad para que puedas cumplirlo. ¿Alguien dice amén? Pero es ahí donde necesitamos tener un despertar a la fe. Diga conmigo, despertar a la fe. Porque es por medio de la fe en Dios como ese propósito se puede cumplir. Y hemos estado compartiendo la necesidad de partir del logos al rema. Logos tiene que ver con el conocimiento de lo que está escrito, con el conocimiento de la palabra, con el darnos el tiempo para leer las escrituras y conocerlas. Las escrituras contienen historia de lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel, y esas historias nos pueden inspirar hoy para creer que el mismo Dios que ayudó en el pasado al pueblo de Israel es el mismo Dios que puede cambiar nuestras circunstancias hoy en la actualidad. ¿Alguien dice amén? Nos inspiran, pero además la palabra tiene mandamientos, tiene instrucciones. Eso está en el logos. El rema tiene que ver con la voz del Señor hablando a nuestra vida, en una situación específica, en una situación personal. Hay asuntos que no necesitas que Dios te hable. Por ejemplo, cuando Dios da la instrucción, honra a tu padre y a tu madre, tú no necesitas que Dios te hable al corazón para poder obedecerla. Esto es algo que está escrito, es una instrucción que debemos obedecer. Son mandamientos, son instrucciones que en la medida que los llevamos a la práctica, nos estamos entrenando en obediencia y espiritualmente para poder escuchar la voz del Señor. En la medida que obedezco el logos, estaré entrando al ámbito del rema. En la medida que aprendo de la palabra, aprenderé a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y yo declaro sobre tu vida que viene una transición, que va del logos al rema, del conocimiento a la experiencia, del saber de la historia del pasado a escribir historias en el presente de la mano del Señor. Tu vida será un reflejo, un testimonio de la fe en Dios que puede cambiar circunstancias.
¿Alguien le da un aplauso al Señor ahora? Y quiero hablarte de un hombre abundando en del logos al rema, porque el objetivo es despertar en la fe. La Escritura nos habla en el libro de Lucas, capítulo 7, la historia de un centurión romano. Y dice Lucas 7:2 que el siervo de un centurión, a quien éste tenía en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó de Jesús, diga conmigo, oyó de Jesús. No está diciendo que oyó a Jesús, dice que oyó de Jesús. Es como cuando alguien te habla de Jesús, alguien te habla de la palabra, alguien te enseña el logos, pero no has escuchado a Dios. Al centurión alguien le habló de Jesús y él oyó de Jesús. Una cosa es oír de Jesús y otra cosa es oír a Jesús por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. ¿Alguien dice amén? Nuestro espíritu tiene que desarrollar la facultad de interpretar los mensajes de Dios. Entendamos que Dios no habla español o griego o hebreo, sino que es un idioma celestial, que nuestro espíritu tiene que aprender a interpretar, tiene que aprender a interpretar la voz del Señor. Este hombre, este centurión, escuchó hablar de Jesús. Y dice la palabra que cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida le rogaron diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y él nos edificó una sinagoga. Y déjame ilustrártelo de esta forma. Ven conmigo, Andrés. Imagínate que Andrés es el centurión romano. Andrés es el centurión romano. Y a Andrés dice la palabra que unos ancianos de los judíos le enseñaron, le hablaron de Jesús. Los ancianos de los judíos representan los que enseñan la religión judía, los encargados de la sinagoga, que enseñan la Torá, que enseñan las instrucciones de la ley, y ellos le hablaron las instrucciones de la ley y le hablaron de Jesús. Y entonces el centurión romano le dijo a los ancianos, vayan con Jesús y pídanle que venga a orar por mi siervo que está enfermo. Entonces el centurión le dice al anciano y el anciano viene con Jesús para pedirle que vaya a orar por el siervo del centurión. Esto es como si yo le enseño la palabra a él y él me pide que ore a Dios por su necesidad. Porque yo vine con Jesús como anciano a pedirle por él. Es como si yo intercediera por la necesidad de él. Hasta este punto vamos bien. Cuando empezamos la vida cristiana es importante que alguien nos enseñe, que alguien nos instruya. Y me pide oración y yo oro por él. Señor, yo te pido que lo sanes. Señor, yo te pido que lo liberes. Otra vez, sí, otra vez, por favor. Entonces, esta es en la primera instancia. Él tiene el logos, pero me está pidiendo a mí que le pida al Señor por su necesidad. Y dice la palabra que entonces estos ancianos vinieron con Jesús y le dijeron a Jesús, Señor, es digno de que le concedas esto, porque Él ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Él era un centurión romano, un capitán del ejército romano, un soldado de alto rango, un soldado prominente. Pero este soldado prominente, y no ignores que los romanos habían invadido Israel y habían invadido muchas otras naciones, reinaban sobre ellos. Y este soldado romano, que en cierta forma era un capitán de alto rango, él había estado aprendiendo de los ancianos acerca del pueblo de Israel. Y los ancianos le habían estado diciendo que eran el pueblo de Dios, le habían estado hablando de Abraham, le habían estado hablando del Mesías, le habían estado hablando de muchas cosas. Por eso este hombre llegó a amar la nación de Israel. Este hombre llegó a conocer el trasfondo de la nación de Israel, que venían de Abraham y una serie de cosas. Y él llegó a amar tanto a la nación de Israel que hasta le edificó una sinagoga. Pero hasta este momento él tenía solo el logos. Hasta este momento él tenía solo la información que le habían dado los ancianos. Dice la Escritura, en el siguiente versículo, dice que entonces Jesús fue con ellos. O sea, los ancianos vinieron con Jesús
Y le dijeron a Jesús: Jesús, ven a orar por el siervo del centurión. Ven a orar porque Él es digno. Él ama nuestra nación y Él nos ha construido una sinagoga. Y dice la palabra que Jesús venía con ellos. Jesús acompañó a los ancianos. Ahora déjame decirte que Dios honró la fe de los ancianos. Dios honra la fe de quienes le piden. Pero tenemos que aprender que nosotros particularmente también podemos pedirle al Señor. ¿Alguien dice amén? O sea, tanto Dios escucha a los ancianos que le piden con fe, como te puede escuchar a ti que estás siendo instruido en la palabra del Señor. Los ancianos representan a aquellas personas a las que tú les pides oración. Oye, pídele a Dios por mí. Oye, pídele al Señor que me ayude en esta necesidad. Y es válido. Y Dios puede darte una respuesta a través de la fe de otros. Pero sería mejor que tengas tu propia fe. Sería mejor que despiertes tu propia fe para que veas que así como Dios le responde a tu pastor, le responde a tu mentor, también te puede escuchar a ti. Porque el mismo Dios que salvó a tu pastor o a tu mentor es el mismo Dios que te ha salvado a ti. Y el mismo Dios que es padre de tu pastor o de tu mentor es también tu mismo padre. ¿Alguien dice amén? Y que todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. ¿A través de quién nos acercamos? ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice allí. Jesús venía con ellos. Y ya cuando venía con ellos, dice que cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos. O sea, el centurión había mandado a los ancianos y ya venían los ancianos con Jesús. Y ahora el centurión manda unos amigos con Jesús. Primero los ancianos y luego los amigos. Y con los amigos le mandó a decir: Señor, no te molestes en venir, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Siguiente versículo: por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Mas di. Él tenía el Logos. Él sabía que Jesús era el Cristo anunciado en las Escrituras. Él sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Él había amado a la nación de Israel por lo que le habían enseñado. Tenía la palabra escrita, tenía el Logos, pero ahora los amigos le están enseñando algo muy importante. Los ancianos le enseñaron teología. Los ancianos le enseñaron doctrina. Los ancianos solamente le enseñaron, pero él dependía de los ancianos para pedirle a Jesús. Pero llegaron los amigos en ese trayecto y le dijeron: mira, Andrés, hay llaves espirituales. Es importante conocer la palabra, conocer las escrituras, pero el mismo Dios que escucha a los ancianos te puede escuchar a ti. Tú tienes que comprender que con que Jesús diga la palabra, con que Jesús te hable, te dé una palabra, eso se va a cumplir en ti. Y los amigos enseñan principios espirituales. Él era un centurión que tenía a su cargo a 100 soldados. Y los amigos lo ilustraron para que él comprendiera esas llaves espirituales. Los ancianos solamente le enseñaron: apréndete los 10 mandamientos, apréndete la Torá, memoriza. Pero los amigos lo llevaron a comprender. Mira, está bien que sabes eso y que lo memorizaste, pero hay cosas que tienes que comprender. Lo ilustraron. ¿Qué es ilustrar? Que te dan luz. Jesús platicaba o contaba parábolas de asuntos cotidianos para compararlos con el reino de los cielos. Decía: el reino de los cielos funciona así. Y en el caso del centurión le dijeron: mira, te voy a poner un ejemplo, Andrés. Tú eres un centurión que tienes soldados bajo tu cargo. Sí. Y si le pides a uno que vaya, ¿qué va a hacer? Pues va. Y si le pides a otro que venga, ¿qué hace? Pues viene. ¿Por qué? Porque se me ha dado autoridad para decirles. Exacto. Pero tú estás bajo la autoridad de otra persona. Y si esa persona te dice que hagas algo, ¿tú qué tienes que hacer? Pues yo tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque estoy bajo autoridad. Ándale. Así funciona el reino de los cielos. Jesús tiene autoridad sobre todo. Y con que Él diga una palabra, las cosas van a ocurrir. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios.
porque Él es el Cristo, porque Él es la palabra viviente. Y si Él dice la palabra, aunque no esté presente aquí, las cosas van a ocurrir. Y dijo, wow, ya entendí. Y los ancianos habían ido a pedirle a Jesús que viniera, pero ahora Andrés les dice, el centurión les dice, díganle que no venga. Porque ahora estoy entrando a un nuevo nivel de fe. Y ahora comprendo que con que Él diga la palabra, las cosas van a ocurrir. Porque Él está allá, está aquí y está en todas partes. Alguien dice amén. Dale un aplauso a Jesús. El punto es que el centurión le dijo, di la palabra. Tengo el logos, tengo el rem, tengo el logos, tengo la información, pero necesito que des la palabra. Y mira lo que dice la escritura en el versículo 9. El versículo 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló. ¿Qué le pasó a Jesús? Se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10, y volviendo a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Jesús se maraville de tu fe, que Jesús se sorprenda de tu fe y que de esa fe que emana de ti hacia Jesús, te sorprendas tú al llegar a tu casa y se cumpla lo que dice allí, que volviendo a casa encuentras el milagro, que volviendo a casa encuentras la respuesta, que volviendo a casa a causa de la palabra que el Señor te ha dado, veas el milagro, veas la sanidad, veas la puerta abierta, porque Dios lo puede hacer. Alguien dice amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Porque esta semana se te abren puertas de bendición. Esta semana hay respuesta a las oraciones que tú harás al Señor. Entonces le puedes pedir a alguien que ore por ti. Puedes apoyarte en la fe de otro. Es válido. Pero ¿por qué no desarrollar fe propia? Fe en Dios. Esto no significa que ya no vas a tener un pastor o un mentor que te oriente. Estamos en una figura de autoridad en la iglesia, pero significa que tú vas a crecer en tu vida espiritual, vas a crecer en fe y vas a darte cuenta que puedes acercarte a Dios con confianza a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te revele esta verdad, que el Señor te lleve a ese lugar secreto y puedas ver en ese lugar secreto su gloria, y que cuando salgas de ese tiempo de oración salgas con una palabra de parte del Señor, de manera que encuentres la respuesta a tus peticiones. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Sabe que la palabra dice en relación a los amigos? Juan 15:15 dice así: llegó un momento en que Jesús le dijo a sus discípulos, después de un tiempo y justamente antes de ser crucificado, porque en ese contexto Jesús está hablando estas palabras antes de ser traicionado, en Juan 15:15 Jesús les dijo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Recuerda la figura de amigos en la historia del centurión? Había unos que solamente le enseñaban, pero había amigos que le revelaban o le mostraban principios espirituales para que le fuera mejor, para que desarrollara fe. Dice, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús dijo, ustedes son mis amigos, ya no son mis siervos. Primeramente eran mis siervos y les estaba enseñando, les estaba instruyendo, les estaba mostrando, pero ahora yo les llamo amigos. ¿Por qué les llamo amigos? Porque les he dado a conocer todo lo que oigo de mi Padre. Les he mostrado la voluntad de mi Padre. Le he dado cumplimiento a la voz de mi Padre en relación a sus vidas. Esto habla de un nivel de amistad entre nosotros y el Señor. Un nivel de compañerismo y de comunión con el Señor. Usted y yo podemos concretarnos a recibir enseñanzas. Usted y yo podemos concretarnos a tomar una clase y aprender, pero aquí está hablando de una relación más profunda, no de servidores, sino de amigos, no de siervos, sino de comunión con Él.
La semana pasada veíamos cómo Moisés levantó el tabernáculo y cuando Moisés iba a buscar al Señor al tabernáculo y el Señor descendía, dice la Escritura que Dios hablaba cara a cara con Moisés como habla un hombre con su amigo. Habla de ese nivel de relación que debemos tener con Dios. Él es nuestro Dios, pero también quiere ser nuestro amigo. Él es nuestro Padre, pero también quiere ser nuestro amigo. Él no está muy lejano de nosotros. Él está cerca de nosotros por medio de Cristo Jesús. Y cuando nosotros desarrollamos una amistad personal con el Señor, Él nos habla. ¿Y qué pasa cuando Él nos habla? Los milagros ocurren. La respuesta de Dios se aparece. Las puertas se abren y el Señor cumple su propósito en nuestra vida. Que el Espíritu Santo te lleve a una relación de amistad con el Señor, que el Espíritu Santo te lleve a una vida de comunión y compañerismo con Él en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Jesús en esta hora. ¿Qué hace un amigo? Escucha, busca. La palabra, Jesús nos enseña en una parábola de un hombre que recibió visitas de noche, a altas horas de la noche, y no tenía que ofrecerles. Y en esa parábola él dice que esta persona fue con su amigo. Aunque era medianoche, se acercó con su amigo para tocarle la puerta. ¡Hey, amigo! Me llegó visita y quiero ofrecerles algo. Pero dice que fue a medianoche y tuvo el atrevimiento de acercarse porque era su amigo. Y dice la palabra que aquel que estaba en la casa se iba a levantar no solamente porque era su amigo, sino por lo inoportuno de la hora. Mejor me levanto porque si no, no se va a ir de aquí hasta que le dé la respuesta. Y se levanta y le da el pan para cubrir su necesidad en casa. Pero ahí nos habla de la importancia de acercarnos a Dios como amigos. Y dice la palabra que el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Si queremos amistad con Dios, debemos mostrarnos como amigos de Dios. Los discípulos de Jesús estuvieron siguiéndole, estuvieron cerca de la palabra que es Cristo, desarrollaron un servicio para Cristo, pero llegó el momento en que después de ese tiempo, el Señor les dijo, ustedes son mis amigos. Porque no solamente hacen lo que yo les pido, sino porque también han escuchado lo que yo he recibido de mi Padre. Que el Espíritu Santo te permita desarrollar una amistad personal con Él. Que cuando Él te busque de madrugada pueda encontrarte dispuesto. Que cuando Él te busque para desarrollar un servicio pueda encontrarte disponible. Y que después de ese servicio puedas graduar a tener una amistad con Él. De manera que Él te revele, te hable los planes que el Padre tiene para tu vida. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien dice amén? Deja mostrarte otro ejemplo. Hablando del logos al rema, la importancia de conocer la palabra, pero buscar que el Señor nos hable. Conocer las Escrituras, pero buscar espiritualmente la voz del Señor. La Biblia nos habla de una mujer sirofenicia. Y la Escritura dice, en el Evangelio, dice en Mateo capítulo 15, versículo 22, he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ¿qué le decía? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que clamaba. A ver, ¿usted puede clamar estas palabras y decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Eso es un clamor? A la cuenta de 3, hágalo como un clamor. 1, 2, 3. Era una mujer cananea, o sea, no formaba parte del pueblo de Israel, no formaba parte del pueblo de la promesa. En otras palabras, no formaba parte del pueblo de Dios. Trasladándolo a nuestro tiempo, no se congregaba en una iglesia, algo así. Pero esta mujer está diciendo estas palabras, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer tenía el logos, la información. ¿Por qué le está diciendo Hijo de David? Porque los profetas anunciaban que de David se levantaría alguien que tendría un trono para siempre y se refería al Hijo de Dios.
El profeta Isaías habla porque hijo nos es nacido, hijo nos es dado y el principado será sobre su hombro. Los profetas anunciaban la venida del Mesías, anunciaban la venida del Cristo. Ella tenía información escritural. Ella leía la palabra o le contaron las escrituras y dijo, este es el Cristo. Tenía información. Por eso gritaba, tú eres el hijo de David. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Y la escritura dice que tú no apagarás el pábilo que humea. La escritura dice que tú no romperás la caña que está quebrada. Tú no la romperás. Yo estoy en necesidad. Mi hija está gravemente atormentada. Y la escritura dice que tú vendrás a darnos libertad. Ella tenía información. Pero esa información no era suficiente. Ella se acercó a la persona correcta, que es Jesús. Pero mira lo que dice el versículo 23. Dice el versículo 23, pero él no respondió palabra. Te das cuenta que la pura información no es suficiente. Necesitamos conocer la palabra. Te repito, porque la palabra nos muestra los mandamientos que tenemos que obedecer. Nos muestra códigos de conducta que un ciudadano del reino de los cielos, un hijo de Dios, debe manifestar. La obediencia a esos mandamientos es una manifestación de nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que es palabra de Dios. Porque estamos creyendo que es algo que Dios nos dice que tenemos que hacer y lo realizamos. Pero el hecho de conocer la palabra no es suficiente. Necesitamos, además de conocer la palabra, necesitamos que el Señor nos hable. Necesitamos que Dios diga, que se haga. Porque aquí dice que el Señor no le respondió palabra. Ella entendía que el conocer las escrituras no era todo. Ella conocía las escrituras, sabía que Jesús era el Mesías, pero la condición de su hija no había cambiado. El solo hecho de celebrar Navidad no cambia la vida de nadie. El solo hecho de celebrar Semana Santa no cambia la vida de nadie. El solo hecho de saber que Jesús es el Hijo de Dios no cambia la vida de nadie. No sé si me estoy explicando. Es necesario saber, pero es necesario desarrollar vida espiritual. Alguien por el solo hecho de leer la Biblia ya tiene información. Alguien por el solo hecho de leer un libro ya tiene información. Pero eso no significa que tenga una amistad con Dios. Eso no significa que tenga una comunión con el Señor. Es necesario conocer la palabra, pero más necesario conocer al Señor. Tener una relación personal con Él. Y este pasaje me dice que Él no le respondía palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo, despídela, mándala a otra red. Dile que se vaya. Pues da voces tras nosotros. ¿Por qué le decían que despídela? Esta mujer, ¿qué le dijo a Jesús? Señor, ¿qué le dijo? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué los discípulos dijeron despídela? Porque seguía gritando y Jesús no le daba palabra. ¿Y por qué los discípulos decían despídela? ¿Por qué? Porque seguía. No había palabra, pero seguía gritando. No había palabra, no había respuesta, pero seguía gritando. Ella sabía porque la escritura lo dice. O ella lo leyó en la escritura y dijo, este es Jesús. El Mesías es Jesús. Y como sé que Él es el Hijo de Dios, yo necesito que Él me dé una palabra. Y ella insistía, Señor, sana a mi hija. Mi hija está atormentada por un demonio. Y seguía insistiendo, y seguía insistiendo, y seguía insistiendo. Y no había una respuesta. Los discípulos ya la querían correr. Los discípulos le estaban pidiendo a Jesús, despídela. La pregunta es, ¿por qué seguía dando voces? La pregunta es, ¿por qué seguía insistiendo? Jesús no le daba respuesta, pero ella seguía insistiendo. ¿Por qué insistía ella? Porque necesitaba que Jesús hiciera el milagro. Porque necesitaba que Jesús le diera una palabra. ¿Qué hacemos nosotros cuando le pedimos algo al Señor y no nos responde? Usted y yo podemos saber la palabra que dice, Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Pero en una situación donde el hijo se ha distanciado, ¿qué hacemos nosotros? Conocemos el logos.
Conocemos el logos que dice en Juan, en tercera de Juan, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Conocemos el logos, pero ¿qué hacemos en un momento de necesidad? ¿Qué hacemos en un momento donde todo lo que ganamos lo perdemos? ¿Qué hacemos en un momento donde no podemos emprender algo o lo emprendemos pero no se desarrolla? ¿Qué hacemos en el momento en que necesitamos que la prosperidad de Dios se manifieste en nuestra vida para salir de deudas, salir de compromisos financieros o para poder desarrollarnos? En ocasiones, en vez de seguir clamando, en ocasiones, en vez de seguir buscando una palabra de Dios, buscamos alternativas, buscamos soluciones humanas, buscamos qué hacer con nuestros recursos personales, con las conexiones que tenemos, en vez de buscar una palabra de parte del Señor. Esta mujer dijo: yo sé a quién le estoy pidiendo. Yo sé que en Él está la respuesta. Yo sé que nadie más me va a poder dar la solución al problema de mi hija. Por eso insisto: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira a mi hija cómo se encuentra. Ya cállenla, sáquenla de aquí. No, yo voy a seguir gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos: ya chole con esta mujer. Mira cómo está, grite y grite. Mándenla al cuartito. Y la llevaban al cuartito y allá seguía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué seguía insistiendo? Porque sabía que Jesús tenía la respuesta. Porque sabía que en Jesús estaba la solución al problema de su hija. Y mira lo que Jesús respondió. Versículo 24. Y Él respondiendo, le respondió a los discípulos. Porque los discípulos decían: Señor, ya despídela. Y Jesús le respondió a los discípulos diciendo: no soy enviado a las ovejas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate la respuesta del Señor: yo solo he sido enviado a las ovejas de la casa de Israel. Ella es cananea, no es de la casa de Israel. Yo quiero que veas aquí algo importante, algo que nos lleve a comprender una verdad. La respuesta de Jesús va a mostrarnos algo muy importante, porque esta mujer tenía una necesidad. Y aunque no formaba parte del pueblo de Dios, ella estaba desarrollando fe. Aunque no formaba parte de Israel, ella estaba formando fe. Estaba acercándose a la persona correcta, aunque en ese momento no era cristiana. Digamos, por así decirlo. Pero aquí viene una pregunta. Y quiero que la respondas tú honestamente en tu corazón. ¿El solo hecho de decir que somos cristianos garantiza un milagro en nuestra vida? Se lo pregunto otra vez. ¿El solo hecho de decir que somos cristianos garantiza un milagro en nuestra vida? No. ¿El solo hecho de venir a la iglesia garantiza que todo va a cambiar automáticamente? Es que ya fui a la iglesia, yo esperaba llegar a la casa y que mi marido me recibiera diferente, y no, resulta que ni lo encontraste en la casa. O sea, el solo hecho de venir o decir que somos cristianos no garantiza que haya milagros en nuestra vida. Lo que puede traer un milagro a nuestra vida es buscar a Dios con todo nuestro corazón y que Él nos dé una palabra. ¿Alguien dice amén? Otra cosa, otra pregunta: ¿el solo hecho de conocer las Escrituras garantiza un milagro en nuestra vida? No, es necesario conocer las Escrituras, pero eso no es garantía de que un milagro ocurra. Otra pregunta: ¿qué hacemos cuando sabemos que Dios promete algo para nuestra vida por medio de la Escritura, pero no lo estamos viviendo? ¿Qué hacemos? Usted va a la palabra y usted encuentra que Dios tiene cosas grandes y ocultas que no hemos escuchado, pero usted no ha visto esas cosas grandes. ¿Qué es lo que hacemos? La palabra nos habla de la restauración, de la restitución. Dice la palabra que si el enemigo, la Escritura dice que si el enemigo es encontrado robando, tiene la obligación de devolverte 7 veces lo robado. Y a muchos el enemigo nos robó en el pasado, pero por el solo hecho de conocer esa palabra, no significa que la restitución venga automáticamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos desarrollar vida espiritual para escuchar la voz del Señor, porque sé que Dios restaura familias,
Pero si no estoy viviendo la restauración en mi familia, aunque yo sé que la palabra de Dios lo dice, yo necesito buscar a Dios. La sola información no va a restaurar mi familia. Sé que Dios prospera el trabajo de nuestras manos, pero si no lo estoy viviendo, necesito buscar más profundamente al Señor, porque una palabra de parte de Dios puede cambiar mis circunstancias. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sé lo que dice la palabra, pero no lo estoy viviendo. Sé lo que dice la Escritura, pero no lo estoy experimentando. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sabes que muchos se rinden? ¿Sabes que muchos lo dejan en el camino o lo postergan y nunca más lo vuelven a buscar? ¿Qué es lo que hizo la mujer? Cuando Jesús dijo, yo solamente he venido para la casa de Israel, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Dice el versículo 25, Mateo 2, 15, 25, dice que entonces ella vino y le adoró. ¿Qué hizo la mujer? Ella vino y le adoró. Señor, diciendo, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Mira los pasos de esta mujer. Esta mujer conocía el Logos. Él es el Mesías. Él es el Cristo anunciado. Y vino a clamar, Señor, ten misericordia. Se puso a orar. Se acercó personalmente a Jesús. Señor, ayúdame, ten misericordia. Y ante la respuesta de Jesús, la mujer lo que hizo fue postrarse y adorar al Señor. Vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Pasó de la oración a la adoración. Pasó de la petición a rendirse delante del Señor. Debemos presentar nuestras peticiones delante del Señor, pero cuando no hay respuesta, lo que tiene que venir es que nos humillamos, nos quebramos delante del Señor, porque al hacerlo estamos reconociendo que Él es Dios. Le estamos diciendo, Señor, no tengo ningún otro lugar a donde ir. No tengo ninguna otra puerta que se me pueda abrir. Solamente tú. Si tú no abres la puerta, las cosas no van a cambiar. Si tú no cambias el corazón de mis hijos, nadie lo va a poder cambiar. Si tú no cambias el corazón de mi cónyuge, nadie podrá hacer algo. Solamente tú tienes la respuesta. Cuando alguien tiene esa información y cuando alguien tiene esa actitud, se presenta en adoración delante del Señor, entonces el Señor podrá darle una respuesta favorable y hará un milagro en su vida. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Sabes que la adoración es importantísima, porque la adoración revela nuestro entendimiento de quién es Dios. Revela nuestro entendimiento del ser al que nos estamos acercando. Y saber que Él es Dios, sabemos que Él tiene la respuesta o la solución para cualquier situación que estemos enfrentando. Es impresionante lo que podemos obtener a través de la adoración a Dios. Es impresionante lo que desata la adoración a Dios. Tan impresionante que Satanás le dijo a Jesús que le daría todos los reinos de la tierra si postrado lo adoraba. Satanás le dijo, mira, si te postras ante mí y me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Eso le dijo Satanás a Jesús. Pero Jesús lo reprendió, lo sabemos. Pero la adoración, el rendirse delante de Él. ¿Sabes que la Biblia nos enseña otro ejemplo? Y es el ejemplo de María y Marta. María y Marta tenían un hermano llamado Lázaro. Y la Biblia los muestra como amigos de Jesús. Hace rato hablábamos de los amigos. Había fariseos, había saduceos y teólogos que conocían mucha Biblia. Pero Jesús iba a la casa de María, Marta y Lázaro porque eran sus amigos. Y a los amigos Él les revela lo que escucha del Padre. La palabra nos enseña que cierta ocasión a Jesús le llegó la noticia de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Y cuando le llegó la noticia de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, tardó un tiempo más. Y cuando llegó a la casa de María y Marta, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Ya había sido sepultado y ya estaba todo bajo tierra. Ya no había esperanzas humanamente hablando. Y en ese contexto en que Jesús llega, Juan capítulo 11, versículo 21, dice que Marta, cuando Jesús va llegando, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le está dando una palabra. Pero le dijo a Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ojo aquí, Marta tenía el logos, la doctrina. Porque hay una doctrina básica que Jesús enseñaba, que está en Hebreos capítulo 6. Y la doctrina de Jesús era la fe en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Eso es doctrina. Marta estaba doctrinalmente correcta. Sí, yo sé que habrá una resurrección postrera, pero Jesús le está diciendo, ¡hey! Tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que en algún momento el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, Marta, pero te estoy diciendo que va a resucitar. Sí, yo sé. O sea, su doctrina le impedía comprender que en ese momento Jesús quería hacer un milagro. ¿Sabes que a veces podemos ser doctrinalmente correctos, tener toda la escatología, saber que va a haber un anticristo, saber que los 4 caballos, que el jinete sin cabeza, bueno, ese no, que la bestia de 10 cabezas, que el arrebatamiento, que la segunda venida, que tantas cosas que van a ocurrir en el futuro, pero no escuchamos la voz de Dios en el presente. Sabemos tantas cosas que hemos estudiado de los últimos tiempos y que del cielo eterno y que de las coronas y de tantas cosas, pero tenemos una bronca en casa en este momento. Doctrinalmente estamos bien, pero hemos dejado de escuchar la voz del Señor. Sé cuántos caballos va a haber en el Apocalipsis, pero tengo una bronca con mi hijo en este momento, que anda desorientado, que por ahí se anda metiendo en drogas. Esta información de los tiempos finales es buena, pero no me ayuda en este momento para la bronca que tengo en casa. La bronca que tengo en casa se puede solucionar en la medida que desarrollo fe. Y esa fe se va a desarrollar en la medida que escucho al Señor desarrollando vida espiritual. ¿Alguien dice amén? No estoy diciendo que no es importante saber los acontecimientos finales, pero lo que estoy diciendo es que más importante que meternos en la profundidad teológica es meternos en el lugar secreto para buscar el rostro de Dios. Porque cuando buscas el rostro de Dios, sales con una palabra que es la respuesta al problema que estás enfrentando en este momento. ¿Alguien dice amén? Que por consecuencia de buscar el rostro de Dios, tengas esa palabra que trae rompimiento, que trae respuesta, que trae solución a tu vida en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo recibe? Ahora, Marta llegó con reclamos ante Jesús. Marta llegó con reclamos. Imagínatela con un machete. Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Te pasas, Señor, ¿por qué no llegaste antes? Aunque ella tenía doctrina correcta, no estaba entendiendo que en ese momento estaba la respuesta a su necesidad. Aunque ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, había descuidado que una palabra de Jesús podía cambiar las circunstancias de su hermano, porque Dios todo lo puede. ¿Alguien dice amén? Cuando ella le respondió a Jesús doctrinalmente, porque a veces en un problema alguien te da una palabra y tú dices, sí, ya sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, ya sé que Dios es mi sanador, sí, y a veces nos volvemos tan arrogantes diciendo que ya lo sabemos, pero lo que no entendemos es nuestra necesidad de buscar al Señor. Es importante conocer la palabra, pero más importante aún, te lo repito, es buscar el rostro del Señor. Necesitamos una palabra de parte del Señor, un rema. Por eso vemos que Jesús le dijo, versículo 25, Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tú sabes que en el tiempo final tu hermano va a resucitar, pero quiero que veas el tiempo presente. Yo soy la resurrección y la vida. Es verdad que tu hermano algún día va a resucitar para estar en la eternidad con Dios, pero en este tiempo él necesita experimentar vida. En este tiempo él necesita levantarse de entre los muertos. Y Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, le dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá.
A veces nosotros tenemos una palabra que está en la Escritura y la estamos creyendo de que Dios va a restaurar nuestro matrimonio o Dios va a restaurar nuestra vida y decimos, algún día. Y decimos, más adelante. Y lo dejamos al paso del tiempo cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es tomar esta palabra, ir a buscar el rostro de Dios, meternos en el lugar secreto, doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, yo no me voy de aquí hasta que me des una palabra. Señor, yo voy a buscar tu rostro, voy a ayunar, voy a orar, voy a buscarte todos los días, voy a hacer un pacto contigo. Todos los días a las 6 de la mañana te voy a buscar, un día a la semana voy a ayunar. Yo voy a hacer todo lo que está de mi parte por buscar tu rostro. Y sé que en una de esas tú me vas a hablar, tú me vas a responder y el milagro va a ocurrir. La palabra se va a cumplir. Que el Señor inquiete tu espíritu, que el Señor inquiete tu vida y te lleve a buscarlo en aguas profundas, y en la medida que lo busques en aguas profundas, salgas de ese río con una palabra en tus manos, con una respuesta de parte del Señor que te cambie la vida para siempre. Amén. ¿Alguien lo cree? Entonces aquí está Marta con el machete. Si hubieras llegado antes, Señor, doctrinalmente correcta, pero sin entender la importancia de que una palabra de Jesús podía cambiar la vida. Después de eso viene María, la hermana de Marta. Y dice el versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Adoración. Adoración, diga conmigo, adoración. Y le dijo las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras, pero diferente actitud. Marta con el machete. Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no había muerto. Era de Tampico, yo creo. No, de Altamira. Con el machete. Y María, Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras, diferente actitud. Una con reclamos, otra con adoración. Una con exigencias, con mucha teología, doctrinalmente correcta, pero sin entender las llaves espirituales. Tú eres Dios. Jesús, tú tienes la última palabra. Si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Pero el siguiente versículo dice, ¿sí lo tenemos? Pero ahora sé, lo dicen en la palabra, pero ahora sé que si lo pides, que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Ella sabía que Jesús tenía la última palabra. ¿Sabe que hay una expresión que usamos? Una expresión común que decimos, Dios tiene la última palabra. ¿La ha escuchado alguna vez? Yo la he dicho. ¿Usted la ha dicho alguna vez? Levante su mano si usted la ha dicho. Dios tiene la última palabra. Pero ¿sabe qué hacemos a veces? Nada más la decimos y no buscamos esa palabra. Sí, Dios tiene la última palabra y Él cuando quiera lo hará. Y no buscamos en el trono de la gracia que nos suelte esa palabra. Tenemos el conocimiento, pero nos falta la palabra, el rema. Levante su mano derecha y diga, debo ir del logos. Y levante su mano izquierda al rema. Del conocimiento a la relación con el Señor. Y María nos pone el ejemplo, adorando al Señor. Cuando adoras a Dios pueden ocurrir milagros. Cuando adoras a Dios, en medio de la prueba, te fortaleces. Cuando adoras a Dios en medio de la necesidad, Él viene a tu encuentro para ayudarte. Hay un extraordinario poder de Dios que se desata sobre nuestra vida cuando lo adoramos. Por eso, en medio de la prueba, adora al Señor. En medio del conflicto, adora al Señor. La adoración no solamente es en la iglesia. Puedes adorarle mientras manejas. Puedes adorarle en medio de tu trabajo. Tengo un amigo que en su trabajo le daban 1 hora para comer y 2 días a la semana, en vez de irse a comer, se escabullía en algún lugar del centro de trabajo para orar al Señor.
Y ahí se ponía audífonos, se desconectaba de todo lo que estaba a su alrededor para buscar a Dios. No estaba faltando a su trabajo porque era la hora de comida, pero en vez de comer, corría al lugar secreto, corría a buscar al Señor. Era el momento en que podía. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos resignamos a que las cosas se den cuando Dios quiera? ¿O provocamos que las cosas ocurran por medio de nuestra adoración? La palabra nos enseña en Juan capítulo 2 que Jesús fue a unas bodas en Caná de Galilea, y cuando estaba ahí el vino faltaba, ya no había vino. Y entonces vino María con Jesús y le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. O sea, espérate, todavía no es el tiempo. Y María, en vez de cruzarse de brazos o de irse, le dijo a los siervos: hagan todo lo que él dice. O sea, él dice que todavía no es su tiempo, pero vamos a provocar que ya sea el tiempo. Vamos a provocar, hagan todo lo que él dice. Y si hace todo lo que él dice, vamos a ver un milagro. Entonces Jesús les dijo, en ese contexto donde todavía no era su tiempo, Jesús les dijo: échenle agua a esas tinajas vacías. Y cuando aquellos hombres obedecieron y echaron agua a las tinajas vacías, él les dijo: ahora saquen esa agua y sírvanla. Y se convirtió en vino. Un milagro por la palabra del Señor. A veces tú dices: es que no es el tiempo. Después, cuando Dios quiera, va a cambiar a mis hijos. Algún día lo entenderán. Algún día mi cónyuge va a entender. Algún día se me presentará una oportunidad. Algún día. Y estamos como aquella iglesia que estaba en Bethesda, cerca de un lago, de un estanque, esperando que el agua se moviera. Y decían: algún día el ángel baja y cuando se mueva el agua, si yo lo toco, voy a ser sano. Algún día el cielo se va a abrir y las cosas van a cambiar. Algún día Dios va a abrir la puerta. Algún día saldré. Algún día, y estamos con algún día. Porque la última palabra la tiene Dios, y algún día Él va a hablar, y algún día Dios dirá. Pero aquí estamos aprendiendo hoy que las cosas se pueden acelerar. Conozco la palabra y sé el plan que Dios tiene para mi vida. Ahora lo que voy a hacer es acelerar las cosas. Voy a buscar su rostro, voy a insistir, voy a tocar la puerta del cielo, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer lo que sea, pero voy a provocar que el cielo se abra y me dé una palabra, porque de esa palabra depende que las cosas cambien en mi vida. De esa palabra depende que mi camino sea diferente. De esa palabra depende que mi propósito se cumpla. ¿Alguien dice amén? Podemos ser de los que esperan a que el ángel baje, o podemos ser de los que provocamos que el ángel baje y nos dé la palabra, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos dé la palabra y ocurra el milagro, ocurra el rompimiento, ocurra el cambio en nuestras circunstancias, porque Dios quiere acelerar las cosas. ¿Alguien dice amén? Dios quiere acelerar las cosas. La palabra nos enseña que en cierta ocasión el rey Acab, estamos hablando de la adoración que puede provocar milagros, que la mujer sirofenicia se postró para adorar a Jesús, que María se postró para adorar a Jesús. La adoración cambia atmósferas y provoca milagros de parte del cielo. Porque te repito, adoramos porque creemos que Él es Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Adoran un monte y piensan que es el monte o el templo, pero Dios busca adoradores y a Él tenemos que adorarle. Entonces, cuando nosotros entendemos que es Dios y le adoramos, ahí se desata algo poderoso sobre nuestra vida. El rey Acab y el rey Josafat iban a una batalla, y en esa batalla pasaron por un desierto, y a medio camino ya tenían sed y no había agua, y aquel ejército ya estaba desanimándose y estaba sediento, y si seguían así iban a llegar a pelear una batalla sin fuerzas. Fácilmente iban a perder. Y entonces, a medio camino, el rey Josafat pregunta: ¿habrá un profeta del Señor por aquí que nos dé una palabra? Necesitamos una palabra, porque veo hacia adelante y no hay agua. Veo hacia adelante y allá están nuestros enemigos, y mi ejército está cansado. Necesitamos una palabra de parte del Señor. Necesitamos que Dios nos dé una palabra para que salgan las cosas de manera diferente.
Y alguien le dijo, ahí está el profeta Eliseo. Ahí está el profeta Eliseo. Pues vayamos a ver al profeta Eliseo. Estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de una necesidad, pero es importante buscar una palabra de parte del Señor. Hay un conflicto bélico, pero antes de ir a ese conflicto bélico necesitamos que Dios nos hable. Y van con el profeta Eliseo. Y cuando vienen con el profeta Eliseo manda a traer un tañedor, un arpista. Imagínatelos a los dos reyes. Oye, Eliseo, danos una palabra, danos una palabra. Tranquilos, tranquilos. Primero hay que adorar a Dios. Primero lo primero. Oye, pero es que ya vienen los ejércitos enemigos. Tranquilo. ¿Acaso no sabes lo que Dios puede hacer? Calma tus ansias. Calma tu afán. Siéntate. Tranquilízate. Oye, pero es que nuestro ejército ya tiene mucha sed y están saliendo, se están huyendo. Tranquilo. Si buscas a Dios, Él te va a dar la victoria. Primero hay que adorar a Dios. Y trajeron al tañedor. No sé de dónde lo habrán traído. Tal vez le pidieron al pastor Natán que mandara a alguien de Pan de Vida. Y ahí va el tañedor con el arpista a tocar, a adorar al Señor. Y entonces aquel ejército que ya estaba desanimado, que de pronto ya estaba con mucha sed, aquellos reyes que ya estaban inquietos, empezaron a ver un cambio en su atmósfera a través de la adoración. Y mientras estaba la adoración, el libro de Reyes nos dice que vino una palabra sobre el profeta Eliseo. Y la palabra dice, a ver si le llega la palabra al de multimedia. La palabra dice, Segunda de Reyes 3:17, pues así dice el Señor, no veréis viento, ni veréis lluvias, sin embargo ese valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Aún esto es poco ante los ojos del Señor. También entregará vuestras manos a los moabitas. Les está diciendo, ¡hey! Ustedes no van a ver nubes, ustedes no van a ver lluvia, pero el agua va a llegar. Ustedes no se van a dar cuenta, pero el agua va a llegar. Ustedes no saben cómo, no lo van a entender, pero el agua va a llegar. Ellos tenían una necesidad y buscaron una palabra de parte de Dios. Y la palabra de Dios fue, viene el agua, viene la lluvia. Y no solamente Dios va a suplir tu necesidad, te va a dar la victoria sobre tus enemigos. No solamente te va a sacar de deudas, también te va a llevar al desarrollo. No solamente va a traer a tus hijos de vuelta, va a hacer de tu familia una gran familia. No solamente te va a sacar de la soltería, te va a dar un matrimonio bendecido, una familia prosperada, te va a dar hijos que honran al Señor. Alguien tiene que decir amén. Por eso necesitamos adorar al Señor, porque en la adoración se desata una palabra que trae milagros. En la adoración se desata una respuesta de parte del cielo. Aplaude al Señor, celebra al Señor. ¡Oh, sí! Y levanta tus manos al cielo y adora al Señor. Levanta tus manos y cántale al Señor. En la sombra al caminar, decláralo. quitas hoy todo luto y traes vida, y traes Decláralo vida. por fe. Puedo ver muertos resucitar y escuchar en la sombra al caminar. Quitas hoy todo luto y traes vida. Dile otra vez. Puedo ver muertos resucitar y escuchar en la sombra al caminar. Quitas hoy todo luto y traes vida, y traes vida. Puedo ver muertos resucitar y escuchar. Vamos, decláralo, cántalo con todo el corazón. Adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Y traes vida. Puedo ver muertos resucitar y escuchar en la sombra caminar. Quitas hoy todo luto Y traes vida. Puedo ver. Levanta tu voz y escuchar. Quitas hoy todo luto. Adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor. Es un cántico profético. Es un cántico que el Señor
le dio a nuestra generación, que cantamos en medio de la pandemia, que cantamos en medio de un mundo en donde la muerte ha estado golpeando, pero nosotros declaramos vida. Declaramos que en medio de la necesidad Dios imparte vida, que en medio de la tribulación Dios imparte esperanza, que en medio de la desesperación Dios imparte fe sobre nuestra vida. Por eso le adoramos y decimos: puedo ver muerte. Vamos, adórale, adórale. Él va a resucitar. Él va a resucitar tus sueños. Él va a resucitar tu matrimonio. Él va a resucitar tu familia. Él va a resucitar la relación con tus hijos. Él va a resucitar tu prosperidad. Te va a resucitar. Solamente adórale. Puedo ver muertos resucitar y escuchar el asombro al caminar. Quitas hoy todo luto y traes vida. Y traes vida. Puedo ver muertos resucitar y escuchar el asombro al caminar. Quitas hoy todo luto y traes vida. Con tus manos en alto arriba, tus ojos cerrados. Después de que María vino con Jesús y le adoró, la escritura dice que Jesús preguntó: ¿dónde está Lázaro? Después de que María adoró, el corazón de Jesús se conmovió y soltó una palabra: ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde está? Y lo llevaron a donde estaba Lázaro y le habló a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y aquel hombre que tenía 4 días de muerto, ya se lo estaban comiendo los gusanos. Marta decía que ya apestaba porque se estaba descomponiendo el cuerpo. Aquel hombre recobró vida, salió resucitado por la palabra de Jesús. La adoración desató vida. La adoración al Señor desata vida. Yo no sé por qué le estás pidiendo al Señor un milagro. Si por tu matrimonio, si por tu familia, si por la salud emocional, si por algún asunto espiritual, si por algún proyecto. Yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentres, pero déjame decirte que mientras adoramos al Señor como lo hizo María, la hermana de Lázaro, Él puede soltar una palabra sobre nuestra vida. Y que cuando nosotros le adoramos con todo el corazón, entonces Él pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está el hijo de esta mujer? ¿Dónde está la hija de esta mujer? ¿Dónde está el marido de esta mujer? ¿Dónde está el esposo de esta mujer? Y empieza a moverse, empieza a preguntar por tu necesidad. Y cuando Él empieza a preguntar por tu necesidad, es porque Él va a empezar a hacer algo. Es porque Él va a empezar a hacer algo. Alguien dice amén. Él va a empezar a hacer algo en tu vida mientras le adoras, mientras le cantas. Él está haciendo algo en tu vida. Mientras le cantas, mientras le adoras, Él pregunta, Él pregunta, Él pregunta: ¿qué vamos a hacer por Él? ¿Qué vamos a hacer por ella? Él te va a soltar una palabra hoy. Él te va a soltar una palabra hoy. Abre los ojos de tu espíritu. Abre tus oídos espirituales. Simplemente adora al Señor. Adora al Señor y Él te va a impartir paz. Él te va a impartir fe. Él te va a impartir esperanza. Él te va a impartir paz en esta hora. Solamente adórale. Cántale con todas tus fuerzas. Adora, 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 adora. Puedo ver muertos resucitar, escuchar el asombro al caminar. Quitas todo y traes vida. Cristo, solo tú traes vida, solo tú levantas de la muerte. Cristo, solo tú traes vida, solo tú levantas de la Tu gloria aquí. Levanta tus manos y decláralo. Hoy puedo ver. Hoy puedo ver tu gloria aquí, tu gloria aquí. Tu gloria. Vamos, decláralo. Decláralo. Decláralo con fe. Hoy puedo ver. Porque por fe andamos, no por vista.
Por fe andamos, no por vista. Estamos viendo lo que Dios va a hacer. Estamos viendo lo que Dios va a hacer. Ver tu gloria aquí, tu gloria aquí. Dile una vez más, hoy puedo ver, hoy puedo ver. tu gloria aquí, tu gloria aquí. Adórale. Que mientras el tañedor está tocando, que mientras adoramos al Señor, venga la palabra sobre ti. Que así como el Señor le dio la palabra a Eliseo, no vas a ver lluvia, no vas a ver nubes, no vas a ver vientos, pero el agua va a llegar. De igual forma, no lo vas a ver con tus sentidos naturales, no lo vas a entender con tu razonamiento, pero Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Si te atreves a adorar al Señor y buscar una palabra en Él, Dios hará el milagro. Dios hará el milagro. Dios hará el milagro. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No, decláralo. Su gloria aquí. Decláralo. Su gloria aquí. Su gloria. Oh, sí, yo puedo ver, lo puedo ver, lo puedo ver, lo puedo ver en medio de la necesidad, lo puedo ver en medio del conflicto, lo puedo ver en medio de la guerra, lo puedo ver en medio de la persecución, lo puedo ver en medio de cualquier circunstancia. Puedo ver la mano de Dios moviéndose, puedo ver a Dios haciendo un milagro, lo puedo ver, lo puedo ver, lo puedo ver, lo puedo ver. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Levanta su mano derecha y diga: andamos por fe y no por vista. Dígalo otra vez: andamos por fe y no por vista. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a ocupar nuestros lugares. Hay un anuncio.